Gracias, buenas tardes a todos. Un saludo cordial a nuestro amigo desde España, el doctor Luis Pérez Carro. Ha tenido la gentileza de aceptar una cordial invitación de nuestro servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Metropolitano. Le quiero presentar al doctor Pérez esta imagen del hospital y de la ciudad de Quito. Teníamos programado un curso de artroscopía de cadera para estas semanas. Lamentablemente, por las circunstancias que estamos viviendo, no se lo va a cumplir, pero lógicamente queda esa invitación pendiente y esperamos tener el gusto nos visite en la linda ciudad de Quito. Igual este saludo lo hacemos extensible a todos los colegas de las diferentes ciudades, de las diferentes provincias y a los colegas que les gusta la cirugía de cadera. Realmente tenemos la suerte y el honor de que el doctor Luis Pérez Castro nos acompañe. El currículum de él realmente es espectacular. Está considerado 5 tops en Europa en lo que es cirugía artroscópica de cadera. Lo hemos conocido siempre por su producción científica. Solo resumiendo un poco, es el director de la Unidad de Artroscopía y Preservación del Hospital de Montpellier. Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica, es miembro de la OS, director de cursos de cirugía ortopédica y protésica en Barcelona y Madrid, profesor en Chicago del Simposio de Cadera, profesor del Surgical Skills Center de la Universidad de York en Reino Unido, profesor en Udine en Italia, profesor también de artroscopía de cadera en ISHA, que es la sociedad que envuelve a los colegas que hacen esta especialidad, tanto en París, Múnich, Río de Janeiro, Boston, Lisboa, Copenhague. Es director de simposios internacionales, es un formador de nuevas generaciones. Agradecemos por la colaboración que ha tenido con los colegas. Gracias a ello, el doctor Carlos Navarrete tuvo la gentileza de hacer el contacto y poder tenerlo aquí. No me quiero alargar más. Esta es otra imagen de nuestra ciudad de Quito, donde siempre serán bien recibidos. Sin más, doctor Pérez, le dejo con su palabra y le voy a pedir a Carlos Navarrete, que luego de la conferencia haga la coordinación de lo que son los comentarios y las preguntas que ocurran. Yo abandono la pantalla para que el doctor Pérez pueda seguirla, por favor. ¿Me están oyendo ahora? Sí. Perfecto. Ok, voy a ver si subo la charla. Está ahí, está ya perfectamente la charla. ¿Ya me ven? Sí, fuerte y claro. Bien. Ok. Un segundito. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, y es un honor para mí hablar a todos los ecuatorianos y a toda la gente interesada en la artroscopia de cadera y en el choque femoroacetabular. La charla va a ser una especie de puesta al día y de, en el momento actual, lo que estamos haciendo y por dónde van evolucionando aspectos que son controvertidos. El choque femoroacetabular y la cirugía artroscópica de cadera hace años era una moda y ahora ya no es una moda, ya todas las generaciones conocen de traumatólogos y de fisioterapeutas, rehabilitadores y reumatólogos, gente relacionada con el aparato musculoesquelético conocen este problema. Dolor de cadera, siempre hay que pensar en un posible choque femoroacetabular. El choque femoroacetabular, como la misma definición lo dice, es un choque entre el fémur y el acetábulo. Y esto limita el rango de movimiento, sobre todo en flexión y rotación interna. Y esto ocasiona unas lesiones labrales y condrales que determinan dolor en algunos pacientes y en otros no, en otros tarda. La clasificación que nosotros utilizamos para hablar de qué tipo de lesión labral, utilizamos la clasificación de Mahon. Yo la recomiendo porque es muy útil a la hora de hablar de tamaño, puede ser normal, hiperplásico o hipoplásico, el desgarro puede ser parcial, completo, tipo flap o degenerativo. Puede haber cambios intrasustanciales, puede ser mucoides, calcificaciones, osificaciones
o un trozo de labrum que está flotando. Y desde el punto de vista de clasificación de las lesiones condrales, utilizamos la clasificación de la ICRS internacional, la clasificamos en normal, un poquito de fisuración, una lesión de menos de 50%, una lesión de más del 50% y un defecto que se extiende a nivel subcondral. Y utilizamos mucho también para ver la lesión labral y cartilaginosa, que se llama el ALAD. El ALAD 1 es el signo de la ola, el weight sign. El 2 se empieza a pelar un poco, como cuando se levanta una alfombra. El 3 ya se levantó más alfombra y el 4 se ha perdido totalmente, como veis en las imágenes de artroscopia que están abajo. ¿Y qué pasa con los atletas? Los atletas que tienen el choque femoroacetabular, que son la mayor parte de los pacientes que nosotros tratamos, atletas profesionales y no profesionales. La mayor parte de la gente es activa. El paciente que no es activo debuta mucho más tarde en general o debuta porque tiene posturas de flexión constantes, o sea, está en la consulta o en un despacho o de cara a un mostrador y les duele la cadera porque están constantemente en flexión. Pero en el atleta lo que le pasa es que al principio le molesta un poco, pero reduce la aceleración, reduce la agilidad, reduce los movimientos en la cadera y tiene además dolor y rigidez. ¿Cuál es el éxito para tratar a estos pacientes? Depende de cuatro. Tenemos un paciente que consideramos que ya han acabado todos los tratamientos conservadores, fisioterapia, observación. Pensamos que es la causa clara el choque femoroacetabular, con inyecciones diagnósticas o sospecha clara, imágenes que iremos viendo a lo largo de la charla. Y el éxito depende, pues, empezaremos por el tipo de choque femoroacetabular y el tipo de deporte. El tipo de choque tendremos básicamente dos, el tipo CAM y el tipo Pincer, y se combinan. En el tipo CAM veremos que tenemos un desplegamiento condrolabral, no sé si se ve el ratón, pero bueno, lo señalo aquí. Luego hay una lesión predelaminante, se empieza a levantar un poco el cartílago, y finalmente el cartílago se ha levantado en la laminación condral. En el choque de tipo CAM lo que veremos es una deformidad que podemos medir mediante el ángulo alfa, más de 50, 55 grados, es variable según las poblaciones y las publicaciones. El paciente ya es uno de los posibles candidatos a que tengamos que limar esa ajiva. Esto sería el típico caso que veremos. Esto es una cadera con un caso claro de CAM, se eleva, en vez de bajar en concavidad, se eleva en convexidad, y esto es lo que tenemos que conseguir cuando operemos a todos los pacientes, que haya una hamaca, para que entre y salga perfectamente la cadera y no choque. ¿Qué veremos en la resonancia? Pues lo primero que tenemos será una separación condrolabral parcial. Esta es la típica imagen que veremos en los cortes sagitales y esta es la imagen diagnóstica que nos lleva a que el paciente sea un caso claro, si tiene molestias, para llevarle a quirófano. Y tendremos que ver también qué tipo de lesión cartilaginosa tendrá cuando hay una delaminación condral, porque ya el pronóstico empezará a bajar cuanto mayor sea la delaminación condral. En un paciente con un tipo Pincer, lo que encontraremos al principio es como que el labrum está golpeado, lo veremos rojito. Luego se romperá como en pedazos y al final aparecerá una banda de condromalacia en el reborde. A nivel de resonancia veremos un labrum con un aumento de imagen, y en la artroscopia veremos este tipo de contusiones rojas completas de edema y de hinchazón, que ya nos tipo Pincer dentro de el subspine famoso. Y luego pasaremos a rupturas ya mucho más amplias, con bandas de condromalacia mucho mayores y en estados mucho más avanzados. Eso sería un poquitín en cuanto a imagen. Con respecto al deporte, la cirugía específica para cada deporte. Tengo un paciente que su actividad es básicamente mucha actividad en flexión. Entonces la cirugía tiene que estar focalizada en la zona medial del cuello femoral y en la zona de la subespina y en el reborde anterior, porque ahí es donde van a chocar. Y esta será la cirugía que tendremos que hacer. En pacientes que realizan una abducción lateral completa, el foco será en el borde lateral del acetábulo y el borde del fémur. Esa será
el resultado que tenemos que tener al final para que el paciente, cuando haga este movimiento, no choque. Eso con respecto a la actitud ósea. Y en pacientes más frecuentes, que aquí es los que más vemos, supongo que en vuestra región también, los futbolistas realizan flexión y aducción de la cadera. Y en ellos tendremos que testar durante la artroscopia en flexión, en aducción, y el foco será en la parte posterolateral del fémur y en la parte posterolateral del acetábulo. La siguiente hecho importante para el éxito en una cirugía artroscópica, estamos hablando de cirugía artroscópica, aunque se puede hacer también por cirugía abierta y cirugía mini-open, con luxación segura, lo estamos focalizando en cirugía artroscópica de cadera porque tiene una serie de ventajas que luego veremos. Depende mucho de la técnica y de la experiencia del cirujano. Todos estos que veis son deportistas de distintos deportes que hemos realizado de élite, de primera división, de fútbol, de baloncesto, campeona de España de gimnasia rítmica, y ellos necesitan una recuperación muy rápida. Por eso necesitamos hacer una cirugía artroscópica que tenga un abordaje anatómico que respete las estructuras y un cierre rutinario de la cápsula para que se recupere lo antes posible. Para tener una perfección en la excisión de la lesión de Kamm, tenemos que tener una visión excelente y una experiencia muy grande. Tenemos que realizar técnicas que nos permitan ver perfectamente la deformidad que tenemos que resolver desde la parte lateral, desde las 3, 2, 3 hasta las 7, 6, 7, 8, 9, completamente, para poderlo pulir luego y con nuestras fresitas ir dando la forma que queremos a esa cadera y dejarla como una bombilla, más o menos, no siempre como una bombilla, pero siempre chequeándolos. ¿Y cuál es la técnica que nosotros estamos realizando? Este sería el medio anterior y este es el portal, la de muy alta resolución, porque trabajamos con ópticas de 70 grados que pierden un poquito de luz, con lo cual tenemos que tener un perfecto. Y tenemos que dar un cierre rutinario de la cápsula final, no en todos los casos, pero sí sobre todo en deportistas. Así empezamos la cirugía. Entramos en el portal anterolateral, hacemos una capsulotomía interportal. Hay cirujanos que trabajan con 2 portales. La verdad es que me encuentro en los casos una capsulotomía en T, corta o larga, porque no tengo ningún problema para abrirla y no tengo ningún problema para cerrarla. Y la visión que tengo es excelente, excelente. Y si quiero aplicar la cápsula, porque es laxo el paciente o tiene una displasia o algunas otras cosas que veremos, pues puedo aplicarla y puedo trabajar. Veis que la visión que tengo con este abordaje puede llegar a todos los lados y una vez que termino mi trabajo, es importante esta cápsula porque entramos a través del iliofemoral que limita la rotación externa y la traslación anterior. Es un ligamento muy importante. No cortaríamos el ligamento cruzado y lo dejaríamos cortar. Y debe de prepararse la cápsula, porque esto es un tema que está tabular excesiva o una anteversión del cuello femoral o torsión. En grandes casos tenemos paciente que ya viene con inestabilidad. Si le dejamos la cápsula abierta, tendremos mucho más. Y luego tenemos pacientes que son deportistas con actividades rotacionales, jóvenes, mujeres, o en un paciente normal que quiere una recuperación rápida y con resultados mejores. No estoy hablando de resultados mejores a 1 y 2 años, estoy hablando de resultados a 5 años. A 5 años se está viendo que los pacientes que no se les cerró la cápsula tienen una tasa mayor de conversión a prótesis.
¿Cuál es mi evolución? Llevamos actualmente unos 1.400 de choque. Sistemas de shuttle que nos permiten, aplicando y cerrando, como hacemos en el hombro, una aplicatura lumbar, es prácticamente el mismo sistema. Hay que entrenarse en estos sistemas, hay que entrenarse en cadáver, lleva 10 minutos y aplicarla y veis los sistemas con lo que lo hacemos. ¿Cuál es la extensión de la femoroplastia? La duda de la gente que empieza, ¿hasta dónde tengo que llegar? Arriba, hacia abajo, ¿no? Sobre cirugía de la cadera normal. Y siempre yo intento revisar esas imágenes espectaculares de nuestro compañero que nos dejó hace tiempo, desgraciadamente. Y imágenes normales intento crear la cadera. Pero tenemos también otras, como estos recreadores de movimiento dinámico, son los Dynamic Motion Analysis, que nos permiten, nos dan muchas pistas. ¿Cuánto tenemos que quitar? Nivel superior debe mantener el HAL, pues si no el resultado primero, también tenemos que tener en forma pendiente de la, nos íbamos a esquiar, debemos estar la pendiente, tiene que quedar perfecta y no una pendiente negra con un gran descenso porque no tendremos un buen resultado. Hacia abajo tenemos que llegar hasta saber, por lo menos en algunos casos, que tenemos que llegar hasta el cuello femoral y la zona intertrocanteria. Hay gente que choca en posiciones de hiperflexión, pues tenemos que saber identificar dónde está el cuello femoral. Tenemos medial o lilopectineal fall, que se llama, ahí, verlo y saber que llegamos hasta ahí, porque ahí también puede limitarnos la rotación interna si dejamos un trozo de hueso en esa zona. Tenemos que localizar lateralmente la arteria circunfleja femoral, la rama medial, y hasta ahí ver que, porque justo encima en el 80% de los casos hay gibas que si no extirpamos el paciente mejorará en flexión, pero no acabará de mejorar en la arteria porque sabemos dónde está. Y esa parte es muy importante, ahí ves la arteria y ahí de ahí para arriba tenemos que trabajar para ver que hemos hecho la extirpación completa y seguir nuestro trabajo de extirpación. Si no, este paciente mejorará, pero no presentará todo el resultado que tenemos que conseguir. Y luego realizaremos a lo largo de la cirugía radioscopia y artroscopia en extensión, en flexión a 35 y 45 grados, rotación externa, neutra e interna, para conseguir que veamos que en todas las posiciones al final hemos conseguido una cadera anatómicamente normal, como podéis ver en este caso. En flexión y en extensión vemos que hemos recreado completamente esa curvatura perfecta para que entre y salga. Pasamos al tipo Pincer. Es un tipo más complejo porque aquí sí que aparecen muchos subtipos. Tenemos la retroversión verdadera, la retroversión acetabular global. Luego tenemos la focal, que se llama la retroversión cefálica. Tenemos osificaciones focales labrales pequeñitas, que pueden ser preoperatorias o incluso posoperatorias. Podemos operar un labio y calcificarse, como en este caso, luego lo tenemos que reoperar. Tenemos el hueso acetabular y las fracturas del reborde, y luego tenemos una relativa sobrecobertura con el síndrome de subespine. Luego tenemos una sobrecobertura global, que son casos ya menos específicos para una cirugía artroscópica. El objetivo en el Pincer es quitar lo que choca y en el
acetábulo lo hemos quitado, pues quitando ese borde para que no te... Y hay que hacer cirugía abierta o referir a un cirujano que la haga si hay una displasia severa, una retroversión acetabular severa, global o alguna otra deformidad severa. ¿Cuál es la mejor indicación de un pincer desde el punto de vista artroscópico? Pues es un pincer focal. Esto en el año 2011, en nuestro congreso en Santander, el doctor Brian Kelly nos definió claramente cuál es el mejor pincer. Y luego ya hay casos para cirujanos más expertos o con muchos más casos para meterse en casos más complejos. Este sería el caso para hacer en la mayor parte de los pacientes una sobrecobertura focal. Estiramos el reborde, suturamos y con eso hemos controlado el pincer focal. En casos de retroversión global, con deficiencia del muro posterior, el signo de la espina, un lazo muy grande o una protrusión enorme o oxa protusa, esos casos es ya muchísimo más controvertido si hacerlo abierto o artroscópico, y dejo aquí esta literatura porque hay abierto, artroscópico, en mi opinión, creo que son casos para hacer más por cirugía abierta o por miniopia. Y luego tener en cuenta que tenemos varios tipos de acetábulo y se han descrito ya. Este sería el tipo control, tipo displásico, el subtipo 1, que sería normal, el subtipo 2, que tiene muy poquito de reborde, y en este caso lo mejor sería reorientarlo antes de quitar más reborde porque dejaríamos inestable la cadera. ¿Cuáles son los datos técnicos para la fijación del labro? Pues un anclaje por cada centímetro de desinserción labral cerca del reborde, pero con cuidado para no penetrar, con guías anguladas. Podemos hacer un doble carga para casos de que tengamos que reanclar la cápsula en casos de revisión. Podemos hacer cirugías translorales si tenemos un buen labrum, pero parece que da igual que hagamos traslabral que alrededor. Y arpones pequeñitos a las 3 y a las 9, que es de 1,4 milímetros, que nos permite un lazo loop para evitar la guillotina. De manera que al final tenemos un sellado perfecto de la articulación, y en el chequeo, en flexión, extensión, en todos los casos lo grabamos para ver que el sello es perfecto. Estas suturas, siempre preguntan los pacientes cuando les enseñamos estas imágenes, si hacen daño. No hacen daño, no usuran en la cabeza del fémur y quedan englobadas. En caso de que tengamos una perforación translabral o que tengamos que hacer una perforación transósea, describimos una técnica que es una técnica transósea, en caso de que tengamos que no tengamos abertura, y hacemos un paso de suturas a través del hueso. En algunos casos tenemos labro, tenemos que hacer una reconstrucción labral. La primera publicación que hicimos aquí en la revista española de la Sociedad Española de Artroscopia fue en el año 2011, los primeros casos, después de visitar a Mark Philippon, y lo hacíamos con fascia lata, ahora hemos cambiado a tibial anterior, y a fascia lata liofilizada. El caso es hacer un canutillo que sea bien estable, y ese canutillo, por medidas de tipo shuttle, lo introducimos en la articulación y lo fijamos. Y colocamos 2 anclajes, y hay muchas técnicas. También hemos publicado recientemente el uso de un injerto de labrum y un remplissage con un material tipo dermalgraft como el que utilizamos en las reconstrucciones capsulares del hombro, para estos casos en los que tenemos que hacer revisiones por una elevación demasiado aguda. En el caso de hueso acepular, que veréis en un 5 o 10% de los casos, si es pequeñito y calculando la extirpación, como en estas imágenes veis que nos queda un ángulo de más de 25 grados de borde lateral derecho o anterior de más de 20, pues lo extirpamos. Pero si nos queda menos, entonces tendremos que fijarlo, quitar un poco y fijar. Una sutura en el tornillo para utilizarlo a su vez para fijar el labrum. Digamos, en el artroscopy en el 2017, se llama el Suturon Screw Technique, y permite llevar un lazo en el tornillo que utilizaremos para cerrar la cápsula. Pasaremos ya al tercer punto de la charla, que es el daño cartilaginoso y finalmente lesiones asociadas. El daño cartilaginoso es uno de los factores muy importantes para el éxito de esta cirugía. Si tenemos un defecto de 3 y 5 milímetros, hay que avisar al paciente que igual no sigue
un score muy alto, pero que va a mejorar bastante. ¿Qué utilizamos para estas lesiones? Hacemos microfracturas cada vez menos. El caso es que sangre un poco la zona y utilizamos membranas de plasma para que tapicen esa lesión, o estas membranas más modernas como el Cargel de una casa comercial. Hay otras casas que lo que hacen es pues eso, modular la respuesta para tener un cartílago mejor. Pasamos a la parte final, que son las lesiones asociadas. Tenemos un montón de músculos alrededor que se van a enfadar. Adelante el psoas, arterio recto, aductor, sobre todo el psoas y los aductores, lateral el glúteo medio, muchas veces la fascia lata, y posterior algo el glúteo máximo, y muchas veces el piriforme y los isquiotibiales. Hemos hecho pocos casos en los que combinamos el choque con la ruptura del glúteo mediano. Si son rupturas grandes, en general no suelen tener choque femorocepular, son pacientes de otro grupo, pero veis que es prácticamente como una sutura de manguito, colocamos anclajes, doble filas y suturamos. En algunos casos son rupturas longitudinales, lo que hacemos es una sutura de lado a lado y lo cerramos también. En estas rupturas la manera de abordar es completamente diferente, pero en algunos casos lo realizamos en un mismo tiempo si es una ruptura pequeña y hemos ido rápido en la cirugía. Saldrá una publicación ahora en el Technics in Orthopedics donde hacemos una revisión de toda la casuística de esto. Tendremos casos con bursas inflamadas laterales que también podemos tratar en el mismo caso, o también casos con cadera en resorte que se resuelven prácticamente en 5 minutos haciendo un corte longitudinal simple, llegando bien abajo para resolverlo. Lo hacemos todo dentro, entrando, y aquí veis la fascia lata, una vez que hemos limpiado parte de la bursa, y hacia aquí estaría el vasto y el glúteo. Y esto es un paciente que practicaba karate con una bursitis enorme de un montón de golpes que había recibido en esa parte. Mejoró al día siguiente de todos los dolores. Es increíble cómo estas patologías dan mucho dolor. El psoas, en algunos casos, psoas saltante, tenemos también que relajarlo y lo podemos hacer en el mismo acto quirúrgico. Si es una cadera en resorte muy fuerte, debemos de hacerlo en el mismo acto quirúrgico porque si no el paciente dará la lata. Si no, yo les recomiendo que no hagan estas liberaciones o que las hagan en un segundo tiempo. Si la cadera no es en resorte, hacerlas en segundo tiempo. Si hay que hacerlas, en un segundo tiempo es un procedimiento cortísimo, de 2 minutos. Pero muchos pacientes con liberaciones de psoas tienen problemas después de recuperación más largos. Lo identificaremos, lo haremos intra en la zona central y con un portal modificado, un centímetro medial. Esa es una imagen también de la publicación que hicimos en la revista, en la publicación de Carlos Guanche. Y esta sería la imagen. Muchas veces vemos este signo del psoas, aunque no es patognomónico, pero si está rojito aquí ya podemos pensar que el psoas está rozando y hacemos una pequeña ventana y lo liberamos. Aquí vemos un caso claro de roce del psoas en el labrum que tuve que hacer en un segundo tiempo y mejoró completamente tras hacer la liberación del psoas. Tendremos también rupturas de ligamento redondo que nos van a marcar también un pronóstico. Si están muy rotos, tenemos que pensar que el paciente ya viene con un poquito de hándicap y el resultado ya no va a ser tan bueno, porque ya tiene un poquito de microinestabilidad, como hemos publicado con mi amigo el doctor Cerezal en varias publicaciones que hemos demostrado que realmente provoca microinestabilidad. Este es el año en que se generó el primer concepto de microinestabilidad, en el 2011, en cadera, y al hacer tracción en pacientes con rupturas globales, claramente se veía que los pacientes tenían más distracción. Lo que nos encontraremos en muchos casos es una sinovitis que limpiaremos, como en cualquier otra sinovitis, similar a una artroscopia de rodilla o de hombro o de tobillo. Tendremos que quitar también un poquito del reborde si hay osteofitos que limitan y presionan el ligamento redondo. Aquí utilizaremos alguna fresa un poquito más curva. El procedimiento es un poquito más complejo. En algunos casos, en estos casos que tienen un Erlendalos, que con una sonda de radiofrecuencia lo podemos encoger y aquí funciona un poquito mejor que en la rodilla. Esto lo hicimos en la rodilla y la verdad que luego lo abandonamos. También lo podemos reconstruir, no en un primer tiempo, por supuesto, pero en caso de que veamos una gran inestabilidad, parte del procedimiento puede ser una reconstrucción del ligamento, que es prácticamente como un ligamento cruzado. Atravesamos el fémur,
y metemos 2 anclajes a la cara posterior del acetábulo y pasamos un cordón igual que en un cruzado. Hicimos un estudio para ver las zonas seguras que publicamos en el Hip International en 2011. Y pasamos ya a la parte posterior de la cadera, el dolor posterior, que es un mundo totalmente nuevo y con una anatomía que conocemos todos bastante bien por el que hacemos o que hagáis abordajes posteriores. Os recomiendo este libro de Hal Martin y de Juan Gómez de Hoyos, en el que tuvimos la suerte de colaborar, que se publicó el año pasado y que viene un montón de imágenes anatómicas y de patología. Los portales son totalmente diferentes, hay abordajes para el ciático. Lograremos ver el piramidal y el ciático, el tendón, el músculo, y podemos hacer tenotomías si tenemos claro que el piramidal tiene una hipertonía o algún tipo de problema que provoca compresión en el ciático. Podemos tratar también y ver perfectamente anomalías que no se verían bien con una cirugía abierta. Tenemos varias publicaciones con el grupo de radiólogos, el doctor Moisés Fernández y el doctor Cerezal, que lo podéis bajar y si no me pedís, o a través del doctor Carlos Navarrete o Esteban, os mando las publicaciones. Esta es una publicación, no, esta no es abierta, es la del libro. Aquí veis un caso de un tipo B de Beaton, el ciático, la rama peronea pasa entre los 2 ramos del piramidal y la rama tibial por debajo, y al liberar esta rama, la rama peronea, que es la que suele dar más molestias, el paciente mejoró completamente al día siguiente, o mejor. Hemos tenido varios casos de estos. También podemos tener bandas fibrosas. Publicamos esta clasificación en el 2015, el tipo 1, 2 y 3, tipo bridge, tipo horse stripe y difusas. Y ya para acabar, el síndrome isquiofemoral, que hay que tener cuidado con el diagnóstico. El diagnóstico no es un diagnóstico radiográfico. Muchos pacientes lo tienen y no tienen signos. Esta sí que es una publicación abierta, la podéis bajar del Muscle Ligaments and Tendons del 2016. Hacemos una revisión de todos estos problemas del piriforme isquiofemoral. Los abordajes son un poquito diferentes, son abordajes que se llaman transcuadrado, entramos por vía posterior, localizamos en zonas seguras, aunque parece que es una zona peligrosa, pero son zonas que viendo hacer la cirugía por lo menos 2 o 3 veces y haciendo cadáver se ensayan rápido. Lo que hacemos es extirpar un trozo de trocánter menor para que haya por lo menos 17 milímetros. Con esto he terminado un poquito, como hablaba con el doctor Carlos Navarrete, el pinzamiento femoroacetabular ha evolucionado muchísimo. Hay libros de 1500 páginas, y esto es un resumen un poquito rápido, espero que no les haya resultado pesado y haya sido útil. Y recordarles que si el coronavirus quiere, ya no decimos si Dios quiere, pues el 18 y 19 de septiembre, con orgullo, estaremos en Quito con un congreso organizado por el grupo local y con las sociedades locales y del país, en la que intentaremos colaborar de la mejor manera con grandes conferenciantes internacionales. Tenemos un día completo de artroscopia y un día de artroplastia. Dar las gracias a Esteban y a Carlos, con el que compartí una temporada estupenda. Cada vez que se va un fellow digo que no voy a tener más porque les echo mucho de menos, y a él precisamente fue un gran colaborador, un gran trabajador, y le deseo toda la suerte del mundo a él y a todo el grupo de artroscopistas de cadera que vayan evolucionando poco a poco, y aquí estaremos para ayudar en lo que sea. Como miembro del board de la ISA, recordarles que este año, que era en Ottawa, el 1 3 de octubre, se ha suspendido, no por motivos del coronavirus, porque si no eran varios congresos que quedaban cerca, y se ha pospuesto a octubre del 2021, y si pueden acudir será también un sitio excelente para mejorar su conocimiento. Con todo esto, termina la charla. No sé si nos conectamos, hay preguntas. Sí, primero permíteme un agradecimiento muy sincero a nombre de todos. Casi 140 colegas ortopedistas del Ecuador a quienes agradecemos la confianza que se hayan unido a esta sesión, y estoy seguro que todos estamos muy complacidos. Quiero hacerte llegar saludos especiales de gente que aquí en el Ecuador está haciendo artroscopía de cadera. Tengo el saludo de Pablo Cornejo, el saludo de Esteban Garcés, de Esteban Holguín, la gente de Guayaquil que hace como Fernando Zuriaga,
Ángelo Aguad, todos los colegas que me piden que te haga llegar el saludo más cordial. Así es que para las preguntas, los comentarios, le voy a pedir a Carlos Navarrete, que tiene la experiencia y el conocimiento para que lleve este momento de las preguntas. De mi parte, un agradecimiento muy sincero hacia ti, Luis. Oliver, te veo. Saludamos al doctor Oliver Marín Peña, también Un uno de los orgullo. referentes españoles Mi en compañero la de cirugía de cadera. fatigas. Se lo presentamos de Qué sorpresa, lo sorpresa. tenemos a Oliver en la pantalla Es también. una sorpresa para mi amigo el doctor Luis Pérez Carro. He estado escuchando su charla atentamente. Aquí en España son las 10:40 de la noche y no he podido unirme antes, Luis, porque estaba acostando a los niños. Los míos son más pequeños que los tuyos y ya sabes que... También están viendo la tele todavía. Un orgullo verte también, Oliver. Igualmente. Nos alegra el panel que tenemos ahorita en la pantalla. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de la gente que estuvo en la conferencia. Doctor Carro, una pregunta que nos ha hecho algunos de los colegas sobre el diagnóstico de imagen. Hay algunas publicaciones en cuanto a cuál es la radiografía que tenemos que pedir de entrada a un paciente y, por supuesto, los exámenes que sean suficientes para una planificación preoperatoria adecuada. ¿Cuál es su opinión? Y si es que nos ayuda también el doctor Oliver Marín con su experiencia, sería espectacular. Yo creo que el estándar de imagen es clásico y es, bueno, lo primero, no olvidar que hay que hacer una radiografía. Vemos muchos casos que vienen directamente con una resonancia. La resonancia nos da mucha información y es una de las imágenes a realizar, pero siempre hacer una radiografía en carga para ver si el paciente ya no viene con daños degenerativos importantes, ya no es un buen candidato o va a convertirse en un mal candidato a la radioscopia. Una axial de Dunn, porque ahí sí que se caza mejor la deformidad. Un falso perfil también, porque ahí se caza muy bien. Bueno, se caza, yo digo caza, pero cuando hablábamos, Carlos, ¿te acuerdas que utilizábamos palabras aquí en España que igual no utilizáis allí? Se pilla se ve mejor. De hueso, un mogollón de hueso, eso, lo que mi palabra famosa, ¿te acuerdas? Se ve mogollón de hueso por encima, hay un subspine. Pero también para medir los ángulos, ¿no? Y mirar mucho, que no sea displásico, que no sea artrósico, que sea un caso bueno. Y luego, después de todo eso, una vez que hemos hecho esas pruebas, si vemos que necesitamos más información, sobre todo para siempre hacer una resonancia. No vayáis tampoco solo con una radiografía a quirófano, porque descartar necrosis, descartar tumores, que a veces dan imágenes, osteomas osteoides, TACs, pero poca radiación, el TAC solo como un rescate y una artroresonancia. Aquí los radiólogos nuestros, que tengo mucha suerte, lo hacen con tracción porque así ven mejor la lesión cartilaginosa. Muy bien, doctor Oliver. Sí, estoy de acuerdo con mi amigo Luis. Creo que lo importante aquí es no quedarse en una sola proyección. Yo recomiendo siempre AP de pelvis, no AP de cadera, porque con la AP de pelvis, como ha dicho Luis, puedes descartar displasias o otras alteraciones que puedes pasar desapercibidas. Y sobre todo luego hacer una proyección o axial de Dunn, una lateral pura de cadera o un falso perfil. Eso es a veces muy complicado para los técnicos de rayos, hacer la proyección correcta, pero por lo menos tener un par de ellas para poder comparar. Muy bien, bueno, tenemos un par de preguntas del doctor Esteban Holguín, que nos pregunta sobre la máxima edad o si es que hay algún criterio para excluir pacientes pensando en edad. No hay una máxima edad, ni hay ninguna mínima. Pasa que cuando empieza hay dos tendencias, yo creo. El cirujano que empieza tiene mucho miedo a operar gente joven, muy joven, deportistas jóvenes, 15, 17 años. Hay que tener mucha experiencia, pero son muy buenos casos. Son los que van. Cirujanos, pacientes mayores, porque, bueno, un rescate posible y son pacientes que la tasa de fallo es mucho mayor. Lo ideal es tener un paciente 33, 37 años, 40 y algo, si cumple criterios. Y en la serie nuestra prácticamente, pues tengo algún caso que selecciono de 60 años, pero muy ocasionalmente. De 50 a 60, menos gente biológicamente con apariencia de 40, 45.
mirar mucho también el índice de masa corporal, el estado psicológico. Eso a veces hay que indagar ahí a ver si el paciente, a ver cómo viene, qué expectativas tiene de la cirugía, explicarle bien las cosas, pero no hay un límite real. ¿No? Hay gente de 25 años que no va bien y hay gente de 55 que va espectacular, pero no es lo habitual, o sea, al revés es lo habitual. Sí, yo creo que en eso lo que dice Luis, creo que la edad cronológica del carnet de identidad a veces no se corresponde con las imágenes radiográficas o con la actividad de los pacientes, por lo menos en España. Y también al revés, es decir, por tener 25 años no le vas a hacer una artroscopia sí o sí porque es muy joven. Si el cartílago está muy degenerado, no hay prácticamente espacio articular, no tiene por qué hacerse una artroscopia porque va a fracasar aunque tenga 25 años. Entonces creo que ahí la edad es un factor a tener en cuenta, porque es verdad que mayores de 45 años los resultados son peores, pero hay que personalizar e individualizar en cada paciente. No te oigo, Carlos, ahora. Está silenciado tu micrófono. Sí, una pregunta adicional es en cuanto al diagnóstico diferencial. Sabemos que alrededor de la cadera, pregunta el doctor Franklin Bravo, tenemos algunas estructuras clínicas puedo tener en muchísimas publicaciones, pero en lateral de cadera, por ejemplo, o tendinitis de sartorio o del psoas ilíaco. No es fácil, porque muchos provocan dolores muy parecidos. Habitualmente en la exploración en general con el movimiento de flexión-rotación interna, hay muchísimos pacientes ya son diagnosticados claramente de eso. Luego hay un 20% de pacientes que tienen dolor que no es a la palpación, porque si es a la palpación está claro, es una tendinopatía, tocas el glúteo, le duele, pues puede ser secundaria, tocas el sartorio, una maniobra de Ellis, una maniobra del psoas, un Stiffield, pero muchas veces estás en la tracción, es muy fácil. Con el ecógrafo, un poquito de anestésico o corticoide si quieres, bueno, pero más evitando corticoides y diferencias. Sí, creo que yo les remito a la publicación sobre el consenso de Warwick, con Damian Griffin y con mucha gente importante. Allí decían que es fundamental que el paciente cuando se queje de sus síntomas venga con dolor en la ingle. Un dolor inguinal es el dolor, junto con la maniobra que ha dicho Luis de impingement, por supuesto realizarla muy suave porque si no siempre va a ser positiva, haciendo una flexión y rotación interna y aducción, aproximación de la cadera. Esos dos parámetros son muy importantes para decir que ese paciente su dolor viene de la articulación de la cadera. De lo que es mucho más difícil diagnosticar. Entonces les remito a eso, el consenso de Gorf, donde manejaban esos signos, síntomas y hallazgos radiográficos. Muy bien, sí, el consenso de Warwick es un artículo muy completo que hace un resumen y pues como tal es un consenso, ¿no? Entonces sí es una buena guía. Una pregunta del doctor Fred Buendía. Nos hace una pregunta interesante sobre la utilización o qué experiencias tienen o qué recomendación tienen sobre la utilización de softwares como el DiGenRig o el Cardigram para la detección de lesiones condrales en cadera. Yo no tengo experiencia, porque hablé con los radiólogos y al final el coste era alto y realmente sí que ayuda para saber si una cadera viene con más daño del normal y con fines de estudios y ver pronósticos. Pero realmente operativo actualmente nosotros no lo utilizamos. Sí que hay grupos que lo utilizan, pero yo creo que para mí es mucho más útil a la hora de valorar estudios de investigación y yo no decidiría no operar a un paciente salvo que tenga, pues eso, un DiGenRig de 400, no sé, yo no lo utilizo. Supongo que dentro de poco veremos armas mucho mejores y más baratas para que nos den con una aproximación mayor de darle un pronóstico al paciente, porque en el fondo si es un deportista de 28 años que gana mucho dinero, le va a dar igual el DiGenRig porque quiere operarse.
y ya al día que le hagas la artroscopia le dices, tienes un Henry fatal, porque le ves la cadera por dentro y ya está, ¿no? Entonces, pero yo creo que son ayudas, claro que son ayudas, pero actualmente el coste y la capacidad de decisión quirúrgica con eso no es tan bueno. Y he hablado con los radiólogos de aquí, yo tampoco es una opinión mía, porque yo les dije, oye, ¿por qué no utilizamos, son radiólogos, no sé si les conocéis, pero son radiólogos buenos y muy motivados. Sí, muy... Es que para el día a día es muy complicado para un radiólogo o un servicio de radiología el aplicarlo por el hecho de que el paciente a veces tiene que pues eso, hacer una actividad previa, tener un software muy especial, bastante caro y como digo, la utilidad al final no es tan buena según los diferentes estudios. Es verdad que a nivel de investigación, comparando el pre y el postoperatorio, por ejemplo, en las cirugías de osteomías periacetabulares que hacen la gente de Boston, pues sí que se han utilizado y son imágenes muy bonitas, pero debido a la disociación clínico-radiológica que tienen a veces estos pacientes, solo traduce una planificación quirúrgica o ver unos resultados o justificar una serie de aspectos, pero el aspecto práctico del día a día, creo que hay otras pruebas, como dice Luis, que son y van a ser mucho más útiles. Muy bien. Bueno, voy a escoger las preguntas que resumen unas con otras para no hacerlo muy cansado. Y esta es una muy buena pregunta que nos hace el doctor Pablo Cornejo, que sobre todo tiene curiosidad en cuanto a su experiencia en la técnica dentro-fuera o fuera-dentro, cuál es su preferencia y por qué. O sea, sabemos que hay la controversia de gente que hace preferentemente la técnica dentro-fuera, otros fuera-dentro. En su caso, ¿cuál es su preferencia y por qué la escoge? Empecé haciendo outside-in o fuera-adentro. Hago alguna cadera, tengo que hacer outside-in. Son caderas muy cerradas habitualmente, que no distraen. La casuística que tenemos yo creo que es un 98% de todo dentro. Como tú viste, Carlos, cuando estuviste aquí, el abordaje de todo dentro nos lleva 2 minutos. Hay que saber hacerlo y yo creo que no hay controversia por parte de los que hacemos todo dentro, respetando a los de fuera adentro, pero a veces hemos encontrado como que la gente que practicaba el fuera adentro era como una técnica más fácil, que era mejor para no sufrir, y la experiencia que tenemos en general es que los resultados no dependen o sea, la capsulotomía es la misma en el fondo, si se hace bien y se respeta. Yo creo que yo controlo mucho mejor la cápsula desde dentro que desde fuera. Y por eso lo hago desde dentro. La mayor parte de los sitios donde se intenta preservar la cápsula hacen todo dentro. Pero yo creo que lo importante es que el que haga la técnica conozca las dos, porque las dos son necesarias. Si quieres hacer un paciente un poco laxo y haces una fuera adentro y llevas un poco de cápsula, el resultado es fatal ya. Y lo mismo, una cadera que no distrae, pues tienes que acabar. O un pincel enorme, es imposible entrar. Pues haces lo mismo, haces la misma capsulotomía. Yo creo que es un poquito eso, respetar, y ni una ni otra en principio es la panacea. Eso sería lo mejor que se puede llevar la gente. El outside-in no es más fácil. No es más fácil. Hay gente que la ha descrito, que trabajan muy bien y son muy hábiles, y luego hay gente que piensa que haciendo eso van a controlar, entonces que sean muy precavidos. Y son cirugías que no son fáciles. O sea, se ven a los cirujanos que llevamos muchísimos casos y son cirugías que lo primero que aconsejo es que vayan y que vean los dos grupos de trabajo, el que hace fuera adentro, el de dentro afuera, de arriba abajo, de abajo arriba, de lado, y que coja su técnica, porque luego los resultados marcan mucho la técnica, el hacer bien las cosas. Yo estoy de acuerdo con Luis, pero es la misma polémica que cuando tú preguntas a un cirujano de prótesis de cadera qué es mejor, el abordaje posterolateral o el anterolateral. Mientras lo hagas bien, ¿qué más da? En patología preservadora de cadera, da lo mismo que hagas fuera dentro, dentro afuera, luxación segura, mini abordaje anterior. Mientras lo hagas bien y hagas lo que tienes que hacer, que es reparar las lesiones óseas y las lesiones de partes blandas correctamente, yo creo que al final, y lo han demostrado muchos trabajos, los resultados funcionales son muy parecidos.
Doctor Luis, ¿usted qué opina? 10 minutos, Carlitos, por Sí, favor, 10 10 minutos minutos. más de preguntas. Acabamos a las 16 horas en punto, nos quedan algunos minutos nada más. Doctor Luis y doctor Oliver, ustedes, bueno, han visto la polémica inicial que se plantea, inicial y ahora menos, porque hay menos grupos que hacen la recepción del pensamiento mediante vía abierta. Pero, ¿cuál es su opinión de la vía abierta versus la artroscópica para el tratamiento del pensamiento? Yo creo que la cirugía abierta, bien hecha, es excelente también. Las recuperaciones son más largas y las complicaciones son más largas. Es una cirugía abierta. A mí no me gusta la palabra mini open, porque no es un mini open. O sea, es como, no, hago mini open desde una raja enorme y entras entre dos músculos y eso es una herida enorme. El dolor posoperatorio, si se sabe hacer por artroscopia, fenómeno. Si no se sabe hacer o no se controla por artroscopia, no se debe hacer por artroscopia, se debe hacer por mini open. Depende cada uno de sus recursos económicos, sobre todo también. En muchos países no pueden gastar 3.000 euros que cuesta una artroscopia de cadera y una mini open son 4 hilos y 4 arpones. Pero las dos técnicas son válidas y algunos casos son para mini open o luxación segura, claramente. Pero la recuperación en deportistas es claramente más rápida por una cirugía artroscópica. Como en todas las... Es como un cruzado abierto o artroscópico, pues lo mismo, si se sabe hacer un manguito abierto o artroscópico al año están igualados, si se hacen bien. Pero a corto plazo yo creo que es claramente superior la artroscopia. Yo ahí voy a discrepar un poco de mi amigo Luis. Ahí queríamos llegar. Sí, bueno, igual me invitaron para esto, pero si yo me pongo en manos de, por ejemplo, tengo un problema de choque femoroacetabular o pinzamiento femoroacetabular y me voy a ver al profesor Gans, claramente le dejo que me haga una luxación segura. Si voy a ver a mi amigo Manel Rivas en Barcelona, claramente a él le dejo hacer un mini anterior porque es la mejor vía que domina. Entonces, lo primero es que el cirujano haga la mejor vía. Ahora, si ese cirujano sabe manejar diferentes vías y las hace bien, con la misma posibilidad de tratar bien al paciente, probablemente, como dice Luis, en el tratamiento artroscópico es el que tiene una recuperación a corto plazo mucho mejor. Perfecto. Una de las preguntas finales que lo han repetido mucho la gente que está al tanto del webinar es ¿cómo es el manejo postoperatorio de los pacientes en el caso de hacerlo artroscópico, doctor Luis, y en el caso de hacerlo abierto o mini open, doctor Oliver? El manejo están en la sala de recuperación, suelen estar 1 hora y media. En la planta, más o menos a las 5 o 6 horas están movilizando, haciendo pendulares y circulares y rodillo. Nosotros les podemos dejar una noche, porque yo prefiero que queden una noche ahí, porque si les duele la enfermera les pone algo. Y sí que hay un grupo de pacientes que tienen un brote de dolor, no muchos, un 10%, 20%, y hay que controlarlo con morfina subcutánea. Es como un par de horas de andanada. Y al día siguiente están perfectos el 95%. Mi experiencia es artroscopia. Yo no hago cirugía protésica de cadera por vía posterior, pero no he hecho nunca mini open. Si tengo que algún caso, le llamaré a mi amigo Oliver para que suba, o tengo otro amigo aquí que es el doctor Sumillera, que ellos hacen mini open. Luego, muletas, mucho cuidado, o sea, que apoyen, porque mucho desuso viene por no apoyar. Entonces yo les dejo que caminen con la muleta para cuidarles un poco, que no se olviden, y luego los rangos de movimiento, evitar hiperextensión, evitar rotación externa más de 35, evitar flexión más de 90. Hay que esperar, la cápsula tarda en cerrar, creo que en cirugía abierta será parecido, pero es sobre todo 2 meses de prudencia en movimiento. Bicicleta estática a las 48 horas, ya 15 minutos por la mañana, 15 por la tarde. A la tercera o cuarta semana retirada de muletas. Sexta semana están ya en la piscina, caminando, iniciando natación, bicicleta, elíptica. Cuarto mes, más o menos, ya pasamos la primera tacada. Y entre el cuarto y sexto mes los atletas suelen ir muy bien, empiezan con entrenamientos ya específicos. Y entre el sexto y el octavo mes, los no atletas. Y luego hay gente que se demora un poquitín más. Hacemos controles cada 2 o 3 meses, hasta el año, incluso hasta los 2 años. Sí, yo muy brevemente, yo hago las dos técnicas, mini abordaje anterior cada vez menos y artroscopia fundamentalmente.
y el protocolo es exactamente el mismo. Es verdad que inicialmente les cuesta un poco más a los de mi abordaje anterior, pero realmente no hay mucha diferencia. Y simplemente una cosa general y genérica es no fuercen a los pacientes. Cuando el paciente empieza con dolor hay que relajar un poquito la fisioterapia, evitar movimientos pasivos bruscos, como ha dicho Luis, flexiones mayores de 90, sobre todo cuando están en fase de dolor agudo. Y mis pacientes, que yo opero en un hospital público de Madrid, pues mis pacientes hasta el 8º mes no les dejo hacer un deporte intenso, por lo menos dejarles. Ellos a veces lo hacen, por supuesto. Y al año es cuando les digo que me siento con ellos y nos sentamos a valorar si ha merecido la pena la operación o no. Perfecto. Y una pregunta para finalizar es, algunas preguntas hemos tenido sobre el tratamiento del dolor y la que tiene que ver con la anestesia, por supuesto. ¿Prefieren ustedes anestesia general y anestesia raquídea en el paciente, o solo una o solo otra? Y el manejo posoperatorio, ¿utilizan infiltraciones posoperatorias, entre esos, por ejemplo, el cóctel de Ranawat, o simplemente lo manejan con analgésicos? Nosotros hacemos anestesia epidural y general, tanto en hombro como en cadera. Se puede hacer con epidural, con general, pero nosotros estamos tan cómodos, nos sangra poquísimo, trabajamos rápido, el paciente se puede hacer de cualquier manera, la verdad. Pero nosotros llevamos prácticamente, no sé, 15 años hombros y caderas haciendo lo mismo. Bloqueo anestésico previo por los anestesistas en el hombro, y en la cadera, en principio, una anestesia epidural o ellos le llaman de otra manera. Yo siempre digo epidural y eso tiene otro nombre, una raquídea. Y la general, con relajación muscular. Cuidado con las bajadas, o sea, con tanto la temperatura es importante también, calentar al paciente antes, durante y después, porque hacen hipotermias. Y anestesia, la analgesia posoperatoria, la habitual, antiinflamatorios normales, rescates con morfinas, y luego en el posoperatorio vamos con, no sé si allí lo tienen, es Antium y paracetamol, que son antiinflamatorios y analgésicos, y a los 4 o 5 días les pasamos a Vimovo, que es naproxeno con omeprazol, 6 semanas para evitar calcificaciones, y tenemos 0% de calcificaciones, que da también una diferencia con el outside-in, que suelen tener entre un 10 y un 15%. Completamente de acuerdo. Es el mismo protocolo en cuanto a analgesia. Cuidado con las calcificaciones. De hecho, yo espero que en los próximos meses salga publicado un trabajo que hemos hecho comparando el mini abordaje anterior y artroscopia con profilaxis. A todos les pongo el arcoxia. Y aún así, los de mini anterior es verdad que hacen más calcificaciones, aunque eso probablemente no tenga una significación en cuanto a dolor o repercusiones, pero es así. Y sobre todo eso, mucho cuidado también cuando yo también hago raquidia con general, pero cuidado si están midiendo, como nosotros medimos, la presión intraabdominal con catéteres intraabdominales, porque cuando tienen una anestesia general, según la presión que ponga en el respirador el anestesista, te puede variar y te puede dar un susto que no es real, ¿no? O sea, mucho cuidado con esas mediciones. Muy bien. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que agradecerles infinitamente a los dos panelistas. Al doctor Oliver lo hemos tenido aquí como una sorpresa para el doctor Carro. Qué gusto tenerlo, doctor Oliver. Y al doctor Luis, pues le agradecemos muchísimo. Esperamos tenerlo en septiembre, ya si las condiciones se prestan. Esperemos que sea así. Saludos a sus familias y que tengamos salud en estos próximos meses. Muchísimas gracias. Sí. Yo quisiera hacerles llegar un saludo a Oliver de parte de Carlos Bracho. Está insistiendo en que le... Sí. Saludos. Agradecerte a ti, Carlos, por haber llevado también. Se quedó una pregunta que no quisiera que quede en el tintero porque... Claro que sí. ¿Cuál es el campo de la artroscopía de cadera cuando hay artrosis? Un comentario, por favor. ¿Hasta dónde podría utilizar? ¿Desde dónde o nunca? Bueno, si hay artrosis radiográfica, nunca. No, es una equivocación, no vale para nada. Es un placebo clarísimo, hay 2 estudios claros ya. Mejor fisio, hialurónico, plasma. Si un paciente muy joven, con daños cartilaginosos, tonis 2, advirtiéndole de la evolución, eso sí que puede ser un buen candidato, explicándole las cosas. Pero la artrosis no es una indicación para la artroscopia de cadera. La artrosis avanzada, tonis 3, 4, tonis 2, más de 40 años. Estoy completamente de acuerdo. Creo que no es una indicación y además no es el mejor paciente para empezar, aunque sea joven. Había un compañero, un profesor mío
que tenía ya sus 70 años, cuando me vio hacer la cirugía de mini abordaje y en otra ocasión una artroscopia, y me dijo, está muy bien que operes estas cosas para luego poner la prótesis, así cobras el doble. Pero no, no es real, no se debe hacer. Muy bien, muchísimas gracias, felicitaciones, porque realmente ha sido una conferencia y una rueda de preguntas muy enriquecedoras. Esperamos tenerles pronto por aquí en Ecuador. Que Dios les bendiga, que nos cuide a todos en estos momentos y que salgamos adelante pronto. Yo les pido por favor a los amigos del Ecuador que me den un minuto, que quiero hacerles la presentación de la siguiente conferencia para el próximo día viernes. Gracias Luis, gracias Oliver, un abrazo desde Ecuador. Gracias. Simplemente decir desde Madrid que se cuiden mucho de esta terrible situación que nosotros estamos empezando a pasar. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. No, Queridos, aprovecho este último minuto para hacerles la presentación. Lamentablemente no me quiere correr el... Bueno, lo voy a decir oralmente. Primero agradecerle al doctor Jaime Moyano, que logró hacer este contacto tan importante con el doctor Eugenio Galilea. El doctor Eugenio Galilea es un colega chileno, es un colega especializado en columna, es director médico de la Fundación de Médicos San Cristóbal, es el presidente del Club de Columna de Chile, es un miembro honorario de las sociedades de ortopedia de Argentina, Perú, Uruguay. Se lo denominó el caballero de la columna. Nos va a un tema que nos interesa a todos, un tema sobre el manejo conservador de la lumbalgia. Todos estamos enfrentados a este tipo de problemas, así es que el próximo día viernes a las 3 de la tarde, el doctor Galileo nos va a hablar cómo se debe manejar incruentamente la lumbalgia. Así es que están todos invitados el próximo viernes. Gracias por su atención y hasta la próxima. Felicidades y a cuidarse. Gracias, Carlitos. De nada, doctor Esteban. Doctor Luis, le mando un gran abrazo. Gracias, como siempre, a nuestro técnico, el doctor Fidel, que nos saca de todos los apuros. Muchísimas gracias a ustedes. Nos saca de todos los apuros. Ahí sufrimos todos, sufrimos todos. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Chao, Luis. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.